Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase del día 22 de abril del 2026 de Química Orgánica, sección única vespertina. Entonces vamos a continuar viendo lo que son las propiedades químicas de los derivados de ácido. Eh, ya subí las presentaciones de lo que es las presentaciones de lo que es la última unidad, que es la unidad 4. Entonces, para ya terminar la otra semana nuestro curso. Entonces, esperemos que ya tengamos las notas completas la otra semana, ¿va, jóvenes? Porque yo necesito esos datos para completar la zona sobre 70. Ahorita yo les voy a poner, después, el día mañana les voy a poner la zona ya completa, ya incluyendo los parciales para sobre 42 puntos. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, entonces vamos a continuar con lo en donde nos quedamos. Entonces, lo último que vimos fue la preparación de ésteres a partir de anhídridos. ¿Verdad? Veamos que estamos en alcólisis. Esto fue lo último que vimos, ¿verdad? Cosas importantes que el anhídrido es preferido, el anhídrido acético es el preferido para las reacciones a nivel industrial, que la reacción es relativamente rápida porque el anhídrido es bastante reactivo y lo que está haciendo en esta reacción en particular me está bajando la reactividad del fenol, que es más reactivo que el éster. Porque en ese caso, como les decía yo ayer, el éster es el que provoca, o sea, que tiene propiedades corrosivas. Bueno, entonces ahora vamos a ver la preparación de ésteres a partir de amidas. Entonces, se dan cuenta que aquí tengo la amida, aquí tengo el alcohol, tengo el medio ácido. Miren cuánto temperatura, 75 grados y 28 horas de reflujo. O sea, tiene que estar la reacción en más de 24 horas, más de un día. Entonces, lo que tenemos que ver ahí, jóvenes, es de que voy a obtener el éster. El rendimiento, pues está algo bajo, 52%. Pero se dan cuenta que debido a que el grupo amida es menos reactivo, necesitan condiciones más fuertes. A ver, vamos a ver, léame por favor, Alison. Debido a su poca reactividad, las condiciones son rigurosas. Ok, esas son las cosas que les puede preguntar en teoría. A ver, Ana Gabriela, perdón. Se debe utilizar medio ácido para la reacción en condiciones básicas. Las condiciones serían mucho más drásticas, por lo cual sería un procedimiento no práctico. Entonces se dan cuenta que las condiciones ácidas son mejores que las básicas. Eso es otra cosa que se les puede preguntar en el examen. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Angie. Poco utilizadas debido a lo anterior. Entonces, estas reacciones prácticamente no se utilizan porque necesitan mucho tiempo, calor y condiciones fuertes de reacción, porque el grupo amido es poco reactivo. ¿Ok? ¿Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes? Pasen el link, por favor. Gracias, Rudy. Bueno, entonces, eso sería la preparación de ésteres a partir de amidos. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la aminólisis y la amonólisis. Entonces ya saben ustedes que la amonólisis yo voy a obtener amidas primarias y voy a utilizar amoníaco y la aminólisis voy a utilizar aminas primarias y secundarias y obtengo amidas secundarias y amidas terciarias. También se les puede preguntar en el examen. Bueno, vamos a ver, ahí se acuerdan de que tienen que llenar mi evaluación, jóvenes, ¿ok? Que eso es fácil.
Vamos a ver la preparación de amidas a partir de haluros de alquilo. Esta reacción, como vimos en lo que es la reactividad, sería una reacción bastante sencilla, porque están pasando ustedes de lo que es el derivado de ácido más reactivo al menos reactivo, al más estable. Entonces quiere decir de que la reacción se ve favorecida. Lo único que tienen que dar cuenta ustedes es de que se utilizan 2 moles de el amoníaco o de la amida. ¿Y por qué se utilizan 2 moles? Porque un mol va a ser para neutralizar el ácido que se forma. Se dan cuenta que aquí se formó el cloruro de amonio, ¿verdad? Entonces, esa es la sal que se forma al neutralizar para que se dé la reacción. Se dan cuenta que aquí es amonólisis porque obtengo una amida primaria y echamos amonio. Esta sería aminólisis. Se dan cuenta que siempre utilizo 2 moles de la metilamina y obtengo una amida secundaria o no sustituida. Entonces, a ver, léame Brandon René, por favor. Los haluros de ácido reaccionan con amoníaco o aminas que tengan por lo menos un hidrógeno dándonos amidas. ¿Ok? Entonces se dan cuenta de que vamos a obtener las amidas. ¿Y de qué va a depender? De qué tipo de base utilizo. Si utilizo amoníaco, obtengo lo que es la amida primaria o no sustituida. Se dan cuenta que la otra cosa importante es que tengo que utilizar 2 moles. Si yo utilizo, en este caso, una amina primaria, voy a obtener una amida secundaria y siempre tengo que utilizar los 2 moles. Esos son los detalles que se les pregunta en el examen. Bueno, a ver, léame Chelsea, por favor. Se utiliza 2 moles de amina o amoníaco, uno que reacciona con el haluro y el otro neutraliza el ácido formado. Bueno, entonces vamos a ver la preparación de amidas a partir de anhídridos. Entonces, acá tengo, se dan cuenta, otra vez utilizo 2 moles de lo que es en este caso la amina primaria. Y entonces lo que voy a obtener es una amida secundaria. ¿Ok? Entonces puedo ver yo acá primero los 2 moles y luego se dan cuenta que aquí obtengo lo que es la amida secundaria o amida monosustituida. En este caso, se dan cuenta ustedes que también tengo una amina primaria. Vamos a ver en la otra unidad que las aminas se clasifican diferente a los alcoholes. Acuérdense ustedes que los alcoholes se clasificaban según a qué carbono estaban unidas. Las aminas no se clasifican así. Las aminas se clasifican según el número de sustituyentes. Si tiene un sustituyente es una amina primaria, si tiene 2 sustituyentes es una amina secundaria y si tiene 3 sustituyentes es una amina terciaria. Ahí está la gran diferencia, jóvenes. Entonces acá se dan cuenta que es una amina primaria porque solo tiene un sustituyente y no importa qué carbono esté unido, utilizamos, se dan cuenta que aquí utilizo un mol. Bueno, ¿y por qué utiliza ahí un mol, Lick? Porque aquí estamos utilizando como base la piridina. La piridina es la que me va a neutralizar al ácido. Entonces, el primer mol me va a servir para sustituir al carbonilo del anhídrido. Se dan cuenta que me da esta. Y esta sería una amida secundaria o monosustituida. Y la piridina me va a neutralizar al ácido que se forma. Se dan cuenta que aquí se forma una sal. Acá está con carga positiva y el carboxilato. Bueno, entonces, esos son los conceptos que deben tener claros. Aquí es una reacción, primero, de sustitución al grupo carbonilo o al acilo, y también hay una reacción de neutralización, y por eso siempre se utilizan 2 moléculas, ya sea de la misma amida o amoníaco, o se utiliza otra sustancia que sirva como base. Eso es lo fundamental que se les puede preguntar. Bueno, aquí tenemos otra reacción muy importante para lo que es la medicina. Se dan cuenta ustedes que tengo yo la hidroxilamina. En este caso, se dan cuenta que lo que está atacando no es
el OH, está atacando el grupo amino. Ojo. Entonces, el grupo amino me ataca al carbonilo, me expulsa al carboxilato y acá, fíjense pues, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí no agregué 2 moles de este porque estoy agregándolo en un medio alcalino. Este hidróxido de sodio me va a neutralizar al ácido acético. Entonces, miren acá qué pasó. Se me formó acá la amida monosustituida. Y miren cómo se llama este compuesto, se llama acetoaminofeno, o sea, el paracetamol, que es el medicamento que se utiliza en algunos casos en lugar de la aspirina para la gente que tiene problemas de gastritis. Este fue otro de los medicamentos que son hermanos de lo que es la aspirina, ¿ya? Esta metodología se realizó con la farmacéutica Ciba-Geigy, que es suiza, y la aspirina se realizó por la farmacéutica que es Bayer. ¿Se dan cuenta? Competencias comerciales. ¿Ok? ¿No desea alguna duda, jóvenes? Aquí una cosa que tienen que tener bien claro es lo siguiente. Aquí tienen la hidracina. Miren, nosotros habíamos visto que con el carbonilo, o sea, con aldehídos y cetonas, me forma la imina. Pero cuando está reaccionando con un derivado de ácido, no pasa eso. El nitrógeno ataca al carbonilo y sustituye al derivado de ácido. Entonces se dan cuenta que aquí tengo un éster, ¿verdad? Entonces ataca al carbonilo y me saca el alcohol y me forma el enlace NH-NH2. No me forma la imina. Eso es una equivocación que ustedes hacen mucho. Igual también, si yo echo hidroxilamina, que en el caso de los carbonilos, aldehídos y cetonas, me forma un precipitado por la formación de la imina, aquí no es lo mismo. Aquí el nitrógeno ataca al carbonilo y sustituye a lo que es el éster, dándome un alcohol. ¿Se dan cuenta? Una sustitución al grupo acilo. Bueno, entonces, esos son los detalles que ustedes tienen que apuntar y ver para el examen final. El examen final va a ser duro, jóvenes, de una vez se los advierto, ¿verdad? Porque hay un montón de temas que hay que cubrir. Entonces, los que vayan bien, hay varios que van bien, pues no creo que les afecte mucho, pero los que van en el límite, ahí sí depende cuál haya sido su desempeño durante el curso, pues ya saben ustedes lo que les dije, que sí los ayudo o no los ayudo. Lo único que ya les dije es de que yo no dejo personas con 59 ni con 60. 58, sí. Entonces, vamos a ver los procesos de oxidorreducción que utilizamos primero adición de hidruro o utilizamos Grignard. La primera que vamos a ver es utilizando reactivos de Grignard. Entonces, cuando decimos, perdón, reactivos de generadores de hidruros. Cuando decimos nosotros que vamos a adicionar un hidruro, pues sabemos que el hidrógeno va a tener carga negativa, o sea que va a tener 2 electrones sin compartir. Entonces, ahora aquí tengo el halogenuro de ácido, le echo 1 mol de hidruro y me va a formar lo que es el aldehído. Y si le agrego otro mol de hidruro, me va a formar el alcohol primario. Podemos tener algunas reacciones especiales que se llama en este caso la reducción de Rosen. En este caso, fíjense pues, como el hidruro es muy reactivo, normalmente me lleva hasta alcohol primario. Es bastante difícil poder obtener el aldehído. Pero por eso Rosenmund realizó una síntesis especial, que eso es lo que se les puede preguntar en teoría. Entonces, ahora se utiliza hidrógeno, utilizamos catálisis heterogénea, paladio, sulfato de bario, quinolina. Entonces, el sulfato de bario, la quinolina, van a contaminar
paladio y eso va a bajar la reactividad y entonces aquí lo que me va a dar es un aldehído. Si nosotros echáramos solamente paladio, obtendríamos el alcohol primario. ¿Estamos? Entonces el reactivo de Rosenmund me produce solo la reducción aldehído. Aquí tengo un cloruro de ácido, hidrógeno, paladio, sulfato de bario, sileno y obtengo el aldehído. Vamos a ver que la reducción de aldehídos también la puedo hacer selectiva cuando utilizo agentes reductores más débiles. Entonces, fíjense, pues aquí tengo este agente reductor más débil. ¿Y cómo ustedes pueden saber eso fácilmente? Se dan cuenta que aquí dice que tienen 3 moles de LiAlOPuT. Este es un alcohol que sería el alcohol terbutílico. Y solo tienen un hidrógeno, ¿verdad? Miren ahora, el reactivo que utilizamos como fuerte tiene 4 hidrógenos. Entonces, lo que podemos nosotros sacar de conclusión fácilmente es que a este compuesto le bajamos la reactividad, porque en lugar de tener 4 hidruros, ahora solo tiene uno, por lo cual va a reaccionar más selectivamente. Entonces, ¿cómo preparamos este reactivo? Acá tenemos el tetrahidruro de aluminio, que es un agente reductor fuerte. Le agregamos 3 moles de alcohol terbutílico y obtenemos el reactivo que tenemos arriba, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces, aquí esto está mal. Miren, jóvenes, voy a decir qué es lo que está mal. Eso que viene. Bueno, entonces ahí tenía un 3, tenía un paréntesis de más. O sea, lo que tiene 3 es el terbutoxi, ¿verdad? No, el litio no tiene 3. Bueno, entonces, solo para que ustedes entiendan, este que es fuerte tiene 4 hidruros, este que es débil solo tiene un hidruro. Entonces, como solo tiene un hidruro, no me lleva hasta alcohol primario, sino se queda en aldehído. O sea que lo que puedo concluir es que este compuesto es muchísimo más débil que el tetrahidruro de litio de aluminio. Eso es lo que puedo concluir. Ahora, si yo agrego tetrahidruro de litio de aluminio a un cloruro de ácido, miren qué es lo que pasa. Me llega hasta alcohol primario. ¿Ya? Porque como tiene 4 hidruros, entonces es fuerte. Y entonces no se puede parar en aldehído como el que vimos anteriormente. Eso es lo que tienen que apuntar y hacer su resumen para estudiar para el examen. Bueno, vamos a ver la reducción de hidrógeno con hidrógeno de ésteres. Entonces, miren, acá tengo yo un éster. ¿Ya? Le voy a agregar hidrógeno, 2 moles y un agente reductor. ¿Ya? Entonces, en este caso, se dan cuenta ustedes que obtengo un alcohol primario también. Eso es una cosa importante que debo de entender. Entonces, a ver, léame por favor, Diana. Se reduce el alcohol primario y no se puede separar el aldehído. Ok, entonces se dan cuenta que me llega hasta alcohol primario. Ahí no puedo separar el aldehído. Ahí se acuerdan de firmar, pues jóvenes, pasen el link porque ya se va llegando al tiempo. Quiero ver a ver cuántos van firmando. Gracias, Rudy. Bueno, van firmando 30 y solo tengo 28. O sea que hay algunos que solo llegaron a firmar. Yo de todos modos, ahorita como sigo preguntando, puedo detectar quiénes solo llegaron a firmar y se fueron. Los voy a borrar del listado, jóvenes. O sea, eso no es ético que vengan y solo firmen. Bueno, algunos también lo que hacen es de que firman 2 veces también, ¿va? Pero eso ya no es por mala fe, no, que es que no le atinan, ¿va, jóvenes?
Fíjense, pues ahí tenemos ahorita, tenemos 30 y la madre. Entonces ahí hay varios que realmente solo llegaron a firmar y se fueron. Tenemos 33 y tenemos ahí apuntados 28. Entonces yo voy a revisar eso. Voy a pasar un listadito rápido para poderlo revisar más tarde. Bueno. Y hay unos todavía que firman más de las 19 horas, pues eso ya no es. Bueno, entonces sigamos. Entonces, primero, no puedo obtener el aldehído, solo el alcohol primario. A ver, léame, por favor. Diego Fernando, por favor. Las condiciones de reducción son fuertes. O sea que tengo que utilizar agentes de reducción fuertes, ya sea catálisis heterogénea con paladio o tengo que utilizar el tetrahidruro de litio de aluminio. A ver, léame Emerson, por favor. Agentes reductores de reacción catalítica en generadores de hidruros. Esos serían los agentes reductores. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, entonces, acá miren, tengo el éster, tengo el hidrógeno y tengo el agente reductor. Aquí tengo el óxido de cobre con cromocromito. Este son catalíticos de superficie y lo que obtengo es el alcohol primario. Solo alcohol primario, joven, no puedo obtener un alcohol secundario ni terciario, porque el éster es terminal. Acá puedo utilizar también, miren, el tetrahidruro de aluminio, que son en dos pasos. Primero anhidro y segundo acuoso, o medio ácido. Se dan cuenta que voy a obtener el alcohol primario. ¿Ok? Eso es lo que tienen que poner en su resumen. Acá tengo, se dan cuenta, otro éster, ¿verdad? Acá tengo los dos oxígenos, uno sería el carbonilo y otro sería el alcohol. Utilizo THF, utilizo agua y lo que voy a obtener, se dan cuenta aquí, mi agente reductor es el tetraborolitio. Obtengo dos alcoholes, ¿ya? Obtengo el alcohol que viene del éster y obtengo el alcohol que viene de lo que es el ácido. Vamos a ver la reducción de amidas con generadores de hidruro. Entonces, miren, pues esto es fácil y eso lo pongo a veces en las reacciones en la serie sintética. Entonces pongo acá, por ejemplo, aquí tengo una amida primaria. Le agrego tetrahidruro de aluminio, éter, medio ácido y obtengo una amina primaria. O sea que de una amida primaria con agente reductor obtengo una amina primaria. Ahora acá se dan cuenta que tengo una amida secundaria, le agrego litio, éter, anhidro, hidrólisis y obtengo una amina secundaria. Acá tengo una amida terciaria, le agrego litio, aluminio, éter, anhidro, medio ácido en segunda reacción y obtengo una amina terciaria. Entonces ahí está fácil. Si yo tengo una amida primaria y le agrego un agente reductor fuerte, lo que obtengo es una amina primaria. Si yo agrego una amida secundaria, le agrego agente reductor fuerte, obtengo una amina secundaria. Y si yo agrego una amida terciaria, le agrego agente reductor fuerte, lo que obtengo es una amina terciaria. Entonces eso se los puedo preguntar dentro de las series sintéticas. Bueno, ¿qué agente utilizamos? Pues utilizamos un agente reductor fuerte que es el tetrahidruro litio de aluminio. A ver, léame, Fernando José. Obtenemos diferentes aminas dependiendo del tipo de amina original. Que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Si es amida primaria, una amina primaria. Entonces aquí tengo un ejemplo. Entonces acá se dan cuenta, esta amida, Glacy, ¿qué tipo de amida es? ¿Primaria, secundaria o terciaria? A ver. Terciaria. Terciaria, ¿está de acuerdo, Ivette, o no? Amida terciaria, dice Glacy. Es primaria.
Es primaria, Glacy, porque el nitrógeno no tiene, aquí es el grupo amido, aquí no tiene sustituyentes, es primaria. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una amina primaria. Eso es lo que tienen que entender. Pero si no saben qué tipo de amida es, ahí es donde empieza el problema. A ver, Ivette, ¿esta amida qué tipo de amida es? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Secundaria. Es secundaria porque tiene un grupo R. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una amina secundaria. Porque miren, lo que estoy reduciendo, si ustedes lo miran simplemente, es el carbonilo. El carbonilo lo voy a reducir a CH2. ¿Se dan cuenta que aquí carbonilo y acá tengo CH2? Aquí carbonilo y acá tengo CH2. O sea que reduzco el carbonilo a un metileno. Acá esta amida, a ver, Jessy, ¿qué tipo de amida es? Terciaria. Entonces, ¿qué amina voy a obtener? Terciaria. Terciaria. Eso es lo que tienen que apuntar ahí en su resumen, jóvenes. Bueno, vamos a ver la reducción de hidrógenos de los nitrilos. Entonces, si yo utilizo hidrógeno, agente reductor, y tengo un nitrilo, lo que voy a obtener siempre es una amina primaria, porque el nitrilo siempre va a estar al final de las cadenas carbonadas. Entonces, ¿qué puedo yo concluir? A ver, léame Jorge Alberto. Producen aminas primarias. Ok, únicamente se generan aminas primarias. A ver, José Andrés, por favor. Agente reductor puede ser hidrogenación catalítica y generadores de hidruros. Ok, puede ser cualquiera de esos. Entonces, yo tengo que, como ejemplo, tengo acá el nitrilo, siempre va a estar en la orilla de una molécula. Le agrego tetrahidrolito de aluminio, primera etapa heteranidro, segunda etapa hidrólisis, y lo que obtengo es una amina primaria. ¿Se dan cuenta? Que voy a reducir, ¿qué? El triple enlace. Eso es lo que estoy haciendo. Acá tengo otro ejemplo. Tengo un nitrilo, le agrego tetrahidrurito de aluminio, primer paso heteranidro, segundo paso hidrólisis, y obtengo una amina primaria. Otro ejemplo, aquí estoy utilizando hidrogenación catalítica, níquel, 120 grados, 200 libras por pulgada cuadrada, y amoníaco como disolvente. Voy a obtener una amina primaria. Eso es lo que tienen que producir, poner ahí en su resumen. Bueno, vamos con la última reducción, que es el reactivo de Grignard. Entonces, ¿qué va a pasar con el reactivo de Grignard? Aquí tenemos que se da en dos etapas. Entonces, el primer reactivo de Grignard, si se dan cuenta ustedes, el R es negativo, por lo cual es un carbanión. Y por eso es que el R se añade al carbonilo. Se dan cuenta que aquí el R se añadió. Lo primero que voy a obtener es una cetona. Como este reactivo es sumamente fuerte, si hay un exceso de reactivo de Grignard, el segundo mol me va a reaccionar otra vez con el carbonilo, y lo que voy a obtener es la sal de el alcohol terciario. ¿Se dan cuenta? Otra vez reduje el carbonilo. En el primero sustituí al grupo Y. Entonces, luego la última reacción sería la hidrólisis ácida y obtengo el alcohol terciario. Entonces, primer mol, cetona. Segundo mol, la sal del alcohol, que se llama alcóxido. Y tercera reacción, hidrólisis ácida, el alcohol terciario. Entonces, ahí lo que obtengo es alcohol terciario. En el caso anterior utilicé alcohol primario. A ver, léame por favor, a ver si Julián le funciona el micrófono al fin o se va a quedar mudo siempre. A Se ver, pueden obtener dos productos, cetonas y alcoholes terciarios. ok, entonces, primer mol de Grignard cetona, segundo mol alcohol terciario. A ver, léame por favor, Lorena Esmeralda. Según sea el sustrato derivado de ácido, se podrá obtener los dos productos. Ok, ¿estamos?
sea, se pueden obtener los dos productos o se puede obtener solamente el alcohol terciario. A ver, léame Marcos Albures, por favor. El reactivo de Grignard es un nucleófilo fuerte. ¿Ok? Porque está formado por un carbanión, ¿ok? Entonces quiere decir de que la reacción se da fácilmente y no necesita catálisis. Bueno, vamos a ver ahora el reactivo de Grignard con halogenuros de ácido. Entonces se dan cuenta ustedes que tenemos un reactivo fuerte y tenemos el derivado de ácido que es bastante fuerte. Entonces, fíjense pues, la reacción se da con mucha facilidad. Y miren, ¿qué significará que esta reacción tiene menos 70 grados? ¿Qué pueden ustedes asumir que tenga tan baja temperatura? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Por qué será que tiene tan baja temperatura? A ver, pues jóvenes, imaginación, hombre. ¿Por qué será que tiene tan baja temperatura, jóvenes? Porque es muy reactiva, jóvenes. Al ser una reacción muy reactiva, ustedes puede ser de que a temperatura ambiente sea explosiva. Entonces lo que hacen cuando ustedes miran temperatura baja en una reacción quiere decir de que la reacción puede ser explosiva. Entonces, al bajarle la temperatura, entonces van a bajar ustedes la velocidad de reacción y van a evitar cualquier problema. Miren, acá también menos 15 grados. Tengo el reactivo de Grignard. Entonces, miren, pues el reactivo de Grignard lo que tengo yo que identificar es lo siguiente. Este va a ser el radical. O sea que lo que va a atacar al carbonilo va a ser CH3 y va a tener carga negativa. Y ese es el que va a sustituir al cloruro. ¿Ya? Se dan cuenta que aquí metí el metilo. ¿Ya? Que sería el R de este. Miremos en el anterior, miren, eso es lo que tienen que identificar en el examen. Se dan cuenta que aquí el radical es este completo que está acá, ¿me? Y la carga negativa la tiene acá. Este tiene carga positiva. Entonces, el que se va a introducir acá va a ser este. Y me va a desplazar a este. Se dan cuenta que aquí está el CH2, 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 CH3. Eso es lo que tienen que identificar fácilmente para hacer la reacción, que no es una reacción muy compleja, jóvenes. Pero ustedes tienen que entender la visión que deben de tener para poder determinar qué es lo que está reaccionando, jóvenes. Porque no les estoy pidiendo mecanismo, pues. A ver, léame por favor, María Fernanda. Se puede obtener cetonas a partir de haluros de ácido. Ok, entonces podemos obtener lo que son cetonas. A ver, léame por favor, Marvin, Augusto. Condiciones de baja temperatura. ¿Y por qué será que tienen baja temperatura, mi estimado? Por ser muy reactivo. Ok, porque son muy reactivas, por eso es que les bajamos la temperatura. En cambio, las que no son muy reactivas les suben la temperatura, ¿se dan cuenta la lógica? Eso es lo que tienen que entender, jóvenes. Bueno, a ver, léame, Marjorie. Debido a su alta reactividad de los haluros de ácido. Ok, entonces los haluros de ácido son súper reactivos y el reactivo de Grignard es súper reactivo, entonces por eso es que es muy rápida la reacción. Y cuando es muy rápida la reacción se genera calor y entonces eso puede producir explosiones. Así de sencillo, jóvenes. Bueno, vamos a ver, léame Otto Junior, por favor. Condiciones anhídridas. Anhídricas, ahí no dice anhídricas, ¿qué dice ahí? Anhidras. Ok. ¿Y qué significa anhidras, mi estimado? A ver, jóvenes, ¿qué significa anhidras? Es un término que deben entender. ¿Qué significa anhidras? A ver. Que no contiene agua. Que no hay agua, jóvenes. Si hay agua, no se da la reacción, se da otra reacción. A ver, léame, por favor, Paula Reyes.
La relación molar debe ser 1:1 de reactivo y sustrato. ¿Ok? Para que me dé la acetona. 1 mol de reactivo y 1 mol de sustrato. Entonces, fíjense pues, cuando yo tengo el cloruro de ácido, me reacciona con el primer mol de el reactivo de Grignard, obtengo la acetona. Pero si hay exceso de reactivo de Grignard, entonces me va a reaccionar con otro mol, me va a dar el alcoxil. Luego hago el hidrólisis y obtengo el alcohol terciario. Entonces, para yo obtener lo que yo quiero, debo tener un control estequiométrico de reactivo sustrato. Si quiero obtener la acetona, la relación debe ser 1:1. A ver, Chelsea, ¿qué dice? No, solo se me fue, perdón. Bueno, entonces, si agregamos exceso de Grignard, obtenemos el alcohol terciario. ¿Ya? Si agregamos una relación 1:1, obtengo la acetona. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Rudy. Hay un doble ataque para dar un alcohol terciario. O sea, si yo tengo exceso de reactivo de Grignard, obtengo el doble ataque y voy a obtener el alcohol terciario. A ver, léame Sofía Enríquez, por favor. Se lleva a cabo en una etapa anhidra y luego acuosa. Ok, ¿se dan cuenta? Aquí tengo la sal y al echarle agua se forma el alcohol. A ver, léame Tairi, por favor. Se debe hidrolizar para obtener el respectivo alcohol. Ok, ¿estamos? A ver, léame Alison, por favor. No se puede controlar la adicción solo en la acetona. Ok, entonces normalmente esta reacción es para generar alcoholes terciarios, para eso se utiliza. A ver, léame Ana Gabriela, por favor. Se lleva a temperatura ambiente o menor. Ok, entonces esta reacción ya no es tan violenta como la anterior, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos un ejemplo. Miren, pues tengo el cloruro de ácido. Si le agrego 2 moles mínimo del reactivo de Grignard, se dan cuenta que aquí el reactivo de Grignard sería el metilo, ¿va? O si le agrego exceso, pues lo que yo voy a llegar es definitivamente a la formación del alcohol terciario. O sea que se dan cuenta que primero se añadió 1 mol de metilo y se formó la acetona. De ahí, como tenía exceso, se agregó otra vez al carbonilo otro y entonces me dio el alcohol terciario. Bueno, entonces aquí el reactivo de Grignard con anhídridos no hay reacciones importantes, por lo cual no las vamos a ver. El reactivo de Grignard con ésteres sí hay. Entonces, a ver, léame por favor, Andrea Alexander. Se obtienen fácilmente alcoholes terciarios. Ok, entonces eso es lo que vamos a obtener. A ver, léame, Angie. No se pueden obtener cetonas. Ok, o sea que solamente se obtienen alcoholes, o sea que se añaden 2 moles de reactivo de Grignard. Ojo con eso. Entonces acá tengo, miren, bueno, este es un truco, ¿verdad? Que se los pongo solo para curiosidad. Se dan cuenta que el carbonato de dimetilo tiene 2 ésteres, uno de este lado y otro de este otro lado. Entonces, para poder desplazar a los dos se necesita 3 moles. Un mol para el de este lado, otro mol para este otro lado y el otro mol para formar el alcohol. Pero esa es una reacción así que solo se las pongo como curiosidad. Porque los ésteres normalmente van a ser como este, ¿va? Que sería solamente 1. Entonces, ¿cuántos moles van a necesitar el reactivo de Grignard? 2, ¿verdad? Uno para formar lo que es la acetona y el otro mol para formar el alcohol terciario. Se dan cuenta que aquí el que se está sustituyendo es el C6H5. Primer mol, cetona, segundo mol, alcoxído, hidrólisis, alcohol terciario. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que analizar ustedes es
¿Cuál es el reactivo de Grignard? ¿Cuál es el carbanión que va a ingresar para ponerlo únicamente en el carbonilo? Eso es lo que tienen que identificar. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Pues aprendimos la interconversión de los derivados de ácido. ¿Qué es y qué productos da la hidrólisis de derivados de ácido? Entonces, ¿qué es? ¿Se dan cuenta? ¿Qué producto me da? Siempre un ácido carboxílico. Es una sustitución al grupo acilo y lo que se usa como nucleófilo es el agua. ¿Qué es y qué producto da la alcohólisis derivado de ácido? Entonces, acá siempre es una sustitución al grupo acilo. Siempre me va a dar ésteres, ¿verdad? Y el nucleófilo es un alcohol que es un nucleófilo de helio. Bueno, ¿qué es el producto de da la aminólisis y derivados de ácido? Si es aminólisis, quiere decir que yo agregué amina primaria o amina secundaria. ¿Qué me va a dar? Me va a dar una amida secundaria y una amida terciaria. Y ahí me faltó todavía qué es amonólisis. Entonces, en ese caso, ¿qué da amonólisis? Da amidas primarias. ¿Qué se utiliza como reactivo? Amoníaco. Ahora, ¿qué es el producto de oxidorreducción de derivados de ácido? Depende. Si utilizo hidrógenos, obtengo primero aldehídos, después alcohol primario. Si utilizo reactivo de Grignard, pues primero obtengo cetones y después alcohol terciario. Entonces, alcohólisis e hidrólisis necesitarán catálisis. ¿Por qué razón necesitan catálisis? Lo acabo de decir, jóvenes. ¿Por qué la alcohólisis y la hidrólisis necesitan catálisis? Porque el nucleófilo es débil, alcohol y agua son débiles, por eso necesitan catálisis. ¿Qué diferencia hay entre amonólisis y aminólisis? A ver quién me lo puede decir, lo acabo de explicar. ¿O es lo mismo aminólisis que amonólisis? A ver, pues jóvenes. Amonólisis utiliza amoníaco y aminólisis es una amina. Ajá, primaria o secundaria. Perfecto. Bueno, después vimos reducción de derivados de ácido utilizando hidrógeno o generador de hidruro. ¿Qué obtenemos como reactivos? Primer mol de hidrógeno, aldehído. Segundo mol, alcohol primario. Reducción de derivados de ácido utilizando reactivo de Grignard. ¿Qué producto obtenemos? Primer mol de Grignard, cetona. Segundo mol, alcohol terciario. ¿Qué diferencia hay entre la reducción de hidrógeno y Grignard? Que la de Grignard, como son cadenas carbonadas, cambia el grado de sustitución del carbono, en cambio en el hidrógeno no. ¿Cuál sería el derivado de ácido que reacciona más fácilmente? A ver, jóvenes, eso lo vimos hace 2 días. ¿Cuál es el derivado de ácido que reacciona más rápidamente? A ver. Halogenuro de ácido, anhídrido, éster o amida. ¿Cuál reacciona más rápido? El halogenuro de ácido. ¿Y cuál es el que reacciona más difícilmente? La amida. Eso es lo que tienen que ver o entender para saber cómo reaccionan y cuáles van a ser las condiciones. Pues entonces, con eso terminamos lo que es la unidad 3. Ya solo nos falta la unidad 4, que serían 2 presentaciones que las terminamos la otra semana. Espero yo que en 2 días, si no, pues el último día sería poquito. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Solo yo tengo una consulta, Sí. disculpe. Para el examen final va a ser desde la unidad 3 hasta las últimas presentaciones No, que va a se ser llevaron, todo. ¿verdad? De la unidad 1. No, va a ser todo. 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 ¿Ok? Porque es Ok, final, ¿va? gracias. Entonces, ahí se preparan, jóvenes, porque el examen va a venir difícil. Los que estén ya con buena zona, ahorita va a depender cuánto saquen de su laboratorio, ¿va? Que así pueden estar mejor. Pero se los advierto, el examen va a ser difícil, ¿va? Porque hay un montón. Entonces tienen que estudiar. Ahorita aprovechen para hacer eso, que están en su casa. Ya les mandé las hojas de trabajo. Miren las series sintéticas que les fue mal. Miren las reacciones que les fue mal. La nomenclatura también les fue mal. Entonces, eso tienen que estudiar, jóvenes. Entonces, por favor,
y sí se les va a preguntar todo, pero sí se les va a preguntar más de lo último, pues, pero sí se les puede preguntar de lo primero también, para que no se confíen, ¿verdad? Entonces, pues si no tienen alguna otra pregunta, pues ahí la dejamos, jóvenes. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la otra semana. Un abrazo a todos y ánimo, van. No sé todavía si va a haber examen presencial o no, ¿verdad? Feliz tarde y nos vemos el día lunes. Dios los bendiga. Buenas noches, Adiós. Vayan, Buenas pues. noches. Cuídate. Buenas Buenas noches, noches, chicos. Se ingeniero. cuidan. Nos vemos, chicos. Nos vemos el lunes.